Bien, vamos a escuchar la siguiente llamada desde Cher desde Oregon. Hola, Cher, ¿cuál es su pregunta? Hola Marcos, gracias por atender mi llamada. Aprecio mucho que comparta su pasado mormón previo. Yo también he sido mormona durante muchos años y cuando dejé la iglesia fue hace ya más de 20 años y durante años no fui a ningún lugar. Como usted mencionó anteriormente, tenía miedo y pensé que iba a quedar incrédula para siempre. Sin embargo, debo decir que mi esposo es católico de nacimiento y ahora estoy recibiendo clases de RCIA. Mi pregunta es, ¿cómo es que realmente se soltó de las iglesias mormonas, se desprendió de ellas? Porque es como una doctrina muy profunda en mi cerebro, que hasta ahora finalmente no dejo de comparar, aun cuando ya no creo en la iglesia mormona. Pero ahora que estoy viendo la iglesia católica, no puedo dejar de comparar la forma en que era el bautismo en la iglesia mormona, yendo al templo y estar ligado a un esposo anterior. Usted ya sabe de lo que estoy hablando. ¿Cómo es que uno realmente se libera de ese lavado de cerebro? Gracias, Cher. Es una gran pregunta, Sherry. Bienvenida a la Iglesia Católica, ya que el hecho de ir a las clases de RCIA es maravilloso. Usted ha mencionado un punto muy importante, que es muy difícil sacar el pensamiento interior de la teología mormona. Lleva años poder atravesar todo esto. No se sienta desalentada cuando surgen estas cosas. Usted va a hacer siempre estas comparaciones que son naturales y hay muchas similitudes interesantes entre la Iglesia Católica y el mormonismo, porque en cierto sentido ellas son contrarias a la verdad. Por lo tanto, no se preocupe mucho acerca de las comparaciones. Ahora, usted sabe dónde está la verdad y ese es un trabajo de la gracia. Hay que rezar diariamente por la gracia, porque Dios va a renovar nuestra mente. Esa es una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras, una y otra vez, que hay que poner nuestra mente en Cristo, que nuestras mentes van a ser renovadas por el Señor. Así que dejemos que Él trabaje en usted, que el Espíritu Santo renueve su mente y simplemente se enraice en su mente, en la verdad. Eso viene con el tiempo. Yo también me encuentro en ocasiones en esa situación. Uno lo piensa cuando escucha un himno mormón en la radio o algo así. Eso es algo que lo hace pensar en esos días. Yo me puedo imaginar esas batallas porque parece que la imagen que se tiene del mormonismo es una iglesia, una sociedad orientada a la familia y luego cuando viene la iglesia católica hay mucho trabajo que hacer. Uno piensa que hay muchos católicos que no viven su fe de la forma en que deberían. A veces nos sentimos avergonzados, como fuera de una cultura cuando una persona hace esto o aquello y son católicos. Es decir, es una barrera para los mormones convertidos, pero en la atmósfera de familia de las comunidades mormonas también tienen esos problemas. Sí, una de las familias más maravillosas que he conocido son las familias de los santos de los últimos días. Son personas fenomenales, pero ellos también tienen el mismo tipo de problemas que nosotros tenemos dentro de nuestras familias. A veces es una imagen, a veces es real lo que sucede en las familias, pero si uno ve las estadísticas sociales en Utah, el estado mormón más grande, ellos también tienen los mismos problemas externos, drogas, abuso de mujeres, suicidios, todas esas cosas, e incluso a niveles más altos que los nacionales. Pero definitivamente la atracción, creo que la familia promedio que está buscando una iglesia busca esas cosas. ¿Cuál es la mejor manera de mantener a su familia? ¿Cuál es la iglesia que lo va a ayudar a hacer eso? Realmente ha dado en el clavo. Los católicos romanos realmente necesitamos dar un paso adelante, ser el tipo de iglesia, no en el sentido de mercadeo, sino realmente lo que debemos intentar es ser la familia de Dios en la tierra. Y nosotros damos la bienvenida a esas personas que tienen la misma meta, amor, pasión y felicidad, que pueden ver en otras denominaciones. Y que sean una inspiración para todos los jóvenes a que dediquen 2 años a ser misioneros en la Iglesia Católica. Sí, es un sueño, sería maravilloso verlo. Nuestra siguiente llamada es de Julia, desde Ohio. Hola Julia, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es que tengo una amiga que es mormona y alguien me ha dicho que antes de poder entrar en el templo, ella tiene que ir a la confesión. Y he escuchado una de sus expresiones anteriores que no concuerdan con la verdad. Me preguntaba cuál es la verdad. Sí, buena pregunta, Julia. Tengo que decir que los santos de los últimos días no tienen sacramentos que corresponden totalmente, no los llaman así. Sin embargo, ellos tienen algo como la confesión, que es muy diferente a la nuestra. Uno va donde el obispo local, que es más o menos el equivalente a un sacerdote de una congregación pequeña, tal vez de 300 familias, y uno confiesa lo que se denominan pecados mortales, algo que es muy serio al obispo mormón, más o menos como nosotros hacemos con un sacerdote. La diferencia es que un obispo mormón no tiene el poder de absolver los pecados. Uno confiesa
y lo que él hace es determinar el castigo, si es un pecado serio o si es un pecado de hace mucho tiempo, tiene consecuencias públicas. Uno puede ser incluso retirado de la comunidad, lo que significa que no le van a permitir recibir la comunión tal vez por un periodo de 6 semanas, o si es algo realmente serio, puede ser excomulgado de la iglesia mormona. Entonces, por lo general, antes de ir a su templo mormón local, uno va a querer hablar con el obispo local acerca de cualquier tipo de pecado serio en su vida, ya que es necesario que sea revelado a la iglesia, de modo que puedan determinar el castigo. Pero es muy diferente, uno realmente nunca sabe si el pecado ha sido absuelto, y ese es uno de los grandes dones de la iglesia católica, caramba. El Señor sabe que nosotros necesitamos escuchar a alguien decir que nuestros pecados han sido perdonados, y para ello nos da una voz humana para que nos lo comunique y podamos descansar en la misericordia y amor de Dios. Cuando ellos dicen pecado en el mormonismo, ¿significa lo mismo que nosotros pensamos sobre el pecado? Claro que en forma general es el pecado en el que nosotros pensamos, pero los mormones no creen en el pecado original, así que ese es un gran despegue de la cristiandad histórica. Ellos creen que nosotros solo somos responsables de nuestros pecados personales después de los 8 años de edad, que es la edad en que generalmente se bautizan, pero creo que en términos generales definitivamente los aspectos morales son similares. Pero ellos tienen compromisos que nosotros no tenemos, tienen la palabra de la sabiduría. Joseph Smith dijo que uno debería avergonzarse de que lo más insignificante nos pueda alejar del reino celestial. Por lo tanto, la palabra de la sabiduría es algo serio para ellos, acerca de lo que se puede comer y no se puede comer, y hay temas con los que nosotros no nos enfrentamos. Otra de las cosas fascinantes y que muchas personas tal vez no saben son las cosas populares que están conectadas con el mormonismo. Es toda esta planificación del día. Háblenos de esa conexión con el mormonismo. Creo que es un tipo de ventana fascinante dentro de la cultura del mormonismo, que realmente va a la raíz de la teología. Ellos no creen que Dios creó este mundo absolutamente de la nada, sino que ellos creen que el Dios de este mundo realmente organizó algo que ya era preexistente, de hecho lo eterno, y usó esta organización, estas habilidades de organización para crear este mundo. Es la cultura de eso. Franklin Planner y otros dieron ese tipo de visión a las personas. Eso es algo que vino con la cultura, de realmente organizar su tiempo, pensar mucho y ser específico al establecer metas, progresando, porque Joseph Smith dijo que de eso es lo que realmente trata la religión. Uno comienza a subir una escalera, pero tiene que empezar desde abajo, y mediante su progreso y su crecimiento en inteligencia y obediencia a los principios mormones, uno puede convertirse en Dios. Por lo tanto, Harold Bloom lo denomina como una religión esencial americana, porque está trabajando, avanzando en la escalera hacia el camino a ser dioses. Entonces, en realidad, todos los 7 hábitos de una persona exitosa vienen de la teología mormona. En cierto sentido, son 7 principios básicos. Obviamente son más amplios en el mormonismo, pero ese sentido de haber organizado el tiempo, perfeccionarse uno mismo, crecer, progresar y establecer metas, creo que eso es una semilla de la cultura mormona. Esto se basa en el hecho de controlar a la naturaleza humana, organizarse, basarse en uno mismo. ¿Ese es el tipo de cosas que dice la teología? Sí, porque ellos son responsables de trabajar por su salvación. Miedo y temor es lo que dice en las Escrituras. Ellos son responsables por hacer ese trabajo. Esa es la razón por la que es muy diferente. Ellos realmente no tienen el maravilloso sentido de la gracia. El libro de los Mormones dice que uno es salvado por gracia después de todo lo que uno puede hacer. A mí siempre me gusta preguntar en una discusión si ellos están haciendo todo lo que pueden, y nunca he encontrado a un solo mormón que me haya dicho que sí, porque esa es una expectativa irrealista, mientras que en la Iglesia Católica nosotros comprendemos que todo está bajo esta gran sombrilla de gracia, que incluso no hay nada que podamos hacer si no está Cristo quien está trabajando en nosotros. Es Él realmente quien nos está guiando al cielo a través de la virtud que está viviendo con nosotros. No es algo que hacemos apartados de Cristo, apartados de su gracia.